Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te amo, gracias, Señor, por tu infinito amor para con nosotros, Rey, porque aún no hemos sido consumados, Rey Santo, Señor, sino que en tu infinito amor, Señor, has tenido misericordia con nosotros, Señor, y nos das la oportunidad, Señor, para hacer cambios en nuestra vida, Rey. Gracias, Señor. Gracias porque nos diste una nueva vida en Cristo Jesús, Señor. Nacimos de nuevo y hemos experimentado todo lo que dice tu palabra, Señor. Aún los dones espirituales tú nos los has dado, Rey, también, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Rey. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque nos ejercitas también, Señor, bendito Dios, en los dones espirituales, en el caminar en el Espíritu, Señor, en el hablar con denuedo tu palabra, Señor, bendito Rey, en la profecía, Señor, bendito Rey. Tú cada vez más, Señor, estás haciendo esa obra en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, aún en los sueños y en las visiones, como tú también sabes hablar, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y, Señor, te colocamos delante de ti tu palabra, Señor, y este tema, Señor, acerca de los sueños, Señor, bendito Rey, de las visiones, así como tú hablas, Señor, así como lo dices tú en Números, capítulo 12, Rey. Te colocamos este tema para que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, trayendo la sabiduría, la inteligencia, la revelación, el conocimiento, Señor, trayendo el entendimiento, Rey Santo, Señor, la enseñanza, Señor, bendito Dios, porque si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor, gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Seguimos con la escuela profética, y en la escuela profética estamos viendo aquellas cosas de la forma como el Señor nos habla, y que no necesitamos, por decirlo así, de ser profetas, mis hermanos, para que el Señor nos hable de esta forma, porque igualmente el Señor, todo como un padre que habla a su hijo, asimismo el padre habla a sus hijos, ¿sí? Y a todos nosotros nos habla el Padre. A todo hijo le habla el Padre. Lo que pasa es que nosotros, como decíamos anteriormente, estamos acostumbrados a que nuestro Padre Celestial nosotros aún deseamos y que el Señor nos hable así como nos habla a las personas, y que los oímos con nuestros oídos naturales. Pero déjeme decirle, hermano, que el Señor tiene muchas formas de hablarnos, tiene muchas formas, y igual Él también le dijo a Aarón y a María, les dijo a ellos que de una forma les iba a hablar, y aún en el libro de Job también nos dice, por ejemplo, entonces en Números capítulo 12 nos dice el Señor en su palabra, dice, cuando los trajo al tabernáculo a María, a Aarón y a Moisés, dice en el versículo 6, y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión o en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, aquí podemos ver de dos formas que el Señor muestra. Aquí en el versículo 6 dice que hablará con este profeta y se le aparecerá en visiones y en sueños. A Moisés le habla cara a cara, porque ha sido un hombre, ¿sí? Un siervo fiel ante la casa del Señor. Y dice aquí que le hablará cara a cara y claramente, y no por figuras. Entonces acá también hay otra forma de que el Señor habla, por figuras también, y estamos hablando de las figuras, los enigmas.
aún las alegorías. Estábamos hablando anteriormente sobre ello. Entonces aquí hay formas en que el Señor nos habla, pero dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces vemos cómo el Señor habló con los profetas, ¿sí? Habló en visiones con los profetas, y estuvimos hablando acerca de los profetas Moré, Roé, ¿sí? Y Jalak. Estuvimos hablando sobre estos profetas. Igualmente, entonces también estuvimos hablando acerca de los sueños. Entonces, en este caso, miramos que en Hechos de los Apóstoles era la promesa del Padre, que está en Joel 2:28, y entonces dice el Señor en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, dice en el versículo 16, está hablando el apóstol Pedro a 3,000 judíos que están allí, que los oyen hablar en lenguas cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, y ellos creen que es que aquellos 120 que están en el aposento alto creen que ellos están borrachos. Entonces él les dice que no, que ellos no están ebrios, sino que esto es la promesa. Esta es la promesa que dio el Padre por medio del profeta Joel. Dice, versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces aquí está diciendo que es la venida del Espíritu Santo sobre la tierra, aunque es Dios mismo y Dios está en todas partes, pero era la manifestación y era la promesa del Padre. Entonces dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Óigalo bien, sobre toda carne. O sea que sobre toda carne en este mundo está el Espíritu Santo de Dios. Está sobre, no dentro. Dentro está en los hijos. Dentro y como sello está en los hijos de Dios, ¿sí? Pero sobre el mundo, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces aquí se está hablando de sobre todo el mundo, ¿sí? Dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. Entonces aquí está hablando ya de la iglesia. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, ¿sí? Entonces, aparte de tener sueños, visiones, ¿sí? También vendrá sobre, aún allí no se hace claramente, dice profetizarán. Y hermanos, es importante que nosotros lo podamos entender, que en algún momento de nuestra vida, cuando no estábamos con Cristo, en algún momento de nuestra vida tuvimos sueños y se hablaron cosas donde realmente sucedieron, sueños donde sucedieron las cosas, y aún hay personas que tienen sueños y suceden esas cosas, y esto tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Y más aún cuando el Señor nos dice que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea que es hacia el futuro que nos enseña, que nos muestra el Espíritu Santo también. Entonces, teniendo en cuenta que este derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí?, es sobre toda carne y sobre los siervos y sobre las siervas, entonces nosotros nos podemos encontrar aún en Jueces capítulo 7, y pues aquí tenemos un juez que ha sido llamado Gedeón, y es una persona que necesita mucha confirmación de parte de Dios para poderse levantar y ser ese Mesías o ese caudillo, ese libertador que el Señor levantaba para libertar a Israel de los madianitas. Y entonces Gedeón quiere decir guerrero poderoso, pero realmente este guerrero poderoso necesitó siempre, pedía señales y pedía y decía para él estar seguro, y entonces él llamó a todo Israel y todo eso, y se aparecieron mucha gente para ir a la guerra.
Y el Señor dijo, son mucha gente y después ustedes no me van a dar la gloria a mí. Ustedes dicen que es por sus fuerzas, por sus manos que vencieron. Entonces, Él fue haciendo cada vez a los que estaban con miedo que se devolvieran, a los que estaban casados que se devolvieran, a los que tenían casa nueva que se devolvieran, y así, y quedaron 300, ¿sí? Por eso se habla de los 300 de Gedeón. Entonces, el Señor le muestra aún aquí en Gedeón, en Jueces capítulo 7, versículo 9, dice, aconteció que aquella noche Yahvé le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Le está diciendo el Señor a Gedeón, y si tú tienes temor de descender, baja tú y Fura, tu criado, al campamento. O sea, mire cómo el Señor le daba señales y le daba señales a Gedeón para que entendiera que la guerra era del Señor Yahvé y que no necesitaba cantidad de gente contra los madianitas. Y entonces le dice aquí, dice, si tienes temor, desciende y baja con Fura, tu criado, al campamento, o sea, donde estaban los madianitas y donde estaban los, porque eran dos campamentos que se habían levantado contra Israel. Y entonces dice aquí, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Óigalo bien, entonces el Señor le dice a Gedeón, si tienes temor, anda con Fura, tu criado. O sea, si no tenía temor, fuera él solo, pero si tienes temor, anda con Fura. Pues se fue con Fura, ¿sí? Y entonces cuando descendió a los campamentos de los madianitas y de los amalecitas, entonces dice que él estuvo allí y había mucha gente. En el versículo 13 nos dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Ese era el sueño de este madianita, ¿sí? Entonces dice, y su compañero respondió y dijo, no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando oyó Gedeón, ¿sí?, el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel le dijo, levantaos porque Yahvé ha entregado el campamento de Madián en sus manos. Entonces podemos ver que aún uno que no era del pueblo de Israel tuvo un sueño y aún lo interpretaron el sueño, hermanos. Entonces podemos ver cómo el Señor actúa como Él quiere, ¿sí? Igual, como les digo, había un derramamiento del Espíritu Santo y aún está ese derramamiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le puede mostrar a cualquier persona, le puede mostrar un sueño, y este sueño quizás es para un determinado, en este caso era para corroborarle a Gedeón que él que se levantara y se fortaleciera y atacara a los madianitas y a los amalecitas, hermano. Entonces es muy importante que entendamos los sueños, y todavía más interesante que sus enemigos mismos, o sea, si ellos mismos estaban interpretando el sueño, hermano. Entonces es muy tremendo. Y pues Gedeón venció a todos estos amalecitas y a los madianitas. Entonces lo que quiero que nos vamos centrando es que los sueños y las interpretaciones, o sea, hay muchos sueños,
obviamente tenemos que tener en cuenta que hay sueños de Dios, hay sueños de uno mismo por las situaciones en las que uno esté pasando, y hay sueños del maligno, ¿sí? Entonces tenemos que entender y poder entender que no todos los sueños son de Dios, y aún el maligno, los sueños del maligno, hermano, uno los tiene que discernir y entenderlos, y no uno cree que es un sueño de Dios también, ¿sí? No olvidemos que en la tentación del Señor Jesús, el enemigo lo llevó. Óigalo bien, porque es que en la tentación del Señor Jesús, ahí en Lucas nos dice que Satanás lo llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que el enemigo también da visiones, ¿sí? También trabaja. Y él lo llevó a ese monte alto y le dijo y le mostró todos los reinos de la tierra, la gloria y la potestad. Nos dice ahí en el versículo 4, dice, y le dijo que si lo adoraba, si postrado lo adoraba, le entregaba toda esa potestad y su gloria a ellos, ¿sí? Igualmente después coge y lo lleva, ¿sí? Dice, respondió Jesús y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, o sea que primero lo llevó a un lugar y después lo llevó a otro, en visiones lo llevaba. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también, ¿sí? Que en los sueños también el enemigo actúa. Entonces nosotros tenemos que discernir bien esos sueños y quién es el que está hablando en esos sueños, mis hermanos. Entonces, para que nosotros seamos bien entendidos en esto de que el enemigo actúa. Entonces, hermanos, en los sueños, hay sueños que nos turban, ¿sí? Hay sueños que el Señor permite que nosotros tengamos unos tipos de sueños y que nos despertemos y que nos ofusquemos pero es todo con un propósito. Si nosotros miramos en Job, capítulo 33, versículo 14, nosotros lo habíamos leído anteriormente, pero para que nosotros lo entendamos, dice aquí en el 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. O sea que hay sueños donde viene el consejo de Dios, y este consejo de Dios es muchas veces para alertarnos, óigalo bien, para alertarnos a nosotros en las condiciones en que estamos caminando con el Señor, ¿sí? Para alertarnos, para mostrarnos situaciones que van a suceder con tal persona. Y déjeme decirle, hermano, que esto es bien importante que nosotros lo entendamos, que muchas veces el Señor nos puede estar mostrando sueños, y es para que nosotros intercedamos por esas personas, intercedamos y reprendamos, por ejemplo, en un momento dado de un accidente, reprender el espíritu de muerte, ¿sí? El Señor nos muestra muchas veces. Alguna vez el Señor le mostraba a una hermana que ella veía una moto que salía y venía un carro volado y ¡plum!, se estrellaba la moto con el carro. Y yo no dije nada, ella tampoco me dijo nada, y ella me dijo, yo no vi quién era ni nada, sino que vi fue ese accidente. Pues, hermano, al tiempito me salió un carro y yo iba llevando la niña al colegio, y eso fue pues el Señor de milagro que nos ayudó allí y no nos pasó mayor cosa, hermanos. Pero yo ahí mismo me acordé de ese sueño de la hermana y dije, uy, tremendo, y uno no haber hecho nada en ese sueño. Y después ella se soñó tuvo otro sueño, que ya un familiar de él
en el carro que andaba y se estrellaba con otro bus y él moría. Y yo le dije, hermana, hágame el favor, póngase a interceder, póngase a orar por ese familiar suyo, porque el Señor le está mostrando sueños para que usted esté muy pendiente, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos está diciendo el Señor. Dice, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Óigalo bien, entonces aquí esta es una parte importante, ¿sí? La soberbia tiene que ver con el orgullo, ¿sí? Y aquí nos dice para quitar al hombre, o sea, le habla a los oídos de los hombres y le enseña el consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. O sea que el Señor está mostrando algunas situaciones en la vida, ¿sí? Para que este hombre se pueda apartar y busque del Señor en un momento dado. Dice, y detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces, esto es muy tremendo, hermano, porque el Espíritu Santo, como dijo el Señor, como dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas que habrán de venir, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Le dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber lo que habrá de pasar. Porque, por eso dije, porque todo me lo entregó el Padre a mí, y por eso digo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, la obra del Espíritu Santo es que nos advierte, nos muestra las cosas que han de suceder, ¿sí? Y aún el Señor está diciendo que Él también da sueños y también da visiones nocturnas para detener al hombre del sepulcro, para detener su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada, ¿sí? Por aquella soberbia, por aquella altanería, por aquel orgullo, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender los propósitos, óigalo bien, el propósito, la finalidad de aquellos sueños que el Señor muestra, ¿sí? Y es para detener a los hombres, ¿sí? De que no vayan hacia ese sepulcro. Si nosotros vemos también Daniel, dice a Daniel, cuando él fue llevado cautivo a Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué quiere decir esto? La comida del rey, pues habían sacrificios de animales y eran sacrificios a los ídolos. Y entonces Daniel conoció sabía, el Dios verdadero era el Dios de Israel. De resto, todas las naciones tenían dioses ajenos. Y cuando él es llevado a Babilonia, pues él es entendido de que aquí le van a dar, porque los seleccionaron a los mejores, a los de buen parecer y todo ello, y que eran hijos de príncipes. Entonces los escogieron para enseñarles todo el idioma y enseñarles todo a ellos. Entonces él dice allí en su palabra, ahí en Daniel 1, dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y habló con el jefe de los eunucos para que le ayudara. Y sí, bien salió. A los 10 días vino y lo miraron, y era mucho mejor que el aspecto que los demás que habían estado allí, los 4 jóvenes. Y dice el Señor en el versículo 17 del capítulo 1, dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Óigalo bien. Entonces a los muchachos, a todos, a ellos 4 les dio conocimiento, inteligencia en toda letra y en toda ciencia. Y a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor tiene ese sueño y que se le olvida el sueño, dice aquí la palabra de Dios que ellos fueron llevados delante del rey, ¿sí? Ellos fueron llevados delante del rey y los presentaron, y entonces él dice aquí en el versículo 20 del capítulo 1, dice, dice el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos
otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así que estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Entonces, esto es precioso, hermanos, pero aún más cuando el rey Nabucodonosor tiene ese sueño. Dice, mire, hermano, porque hay sueños que a uno lo despiertan. Sí, hay sueños que en unos momentos hay sueños en que uno no se puede despertar. Uno quiere salir del sueño y no puede salir del sueño. Hay otros sueños que lo despiertan inmediatamente. Entonces aquí en el Daniel 2 dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Mire que dice, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. O sea que se despertó y no pudo seguir durmiendo. Y dice en el versículo 2, dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, o sea, a todos los brujos, a todos los peones de Satanás, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. En el versículo 5 dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces, nosotros ya hemos leído esto. Los peones de Satanás dijeron, no, esto nunca ha pasado. Bueno, entonces le declaramos muerte a todos y no hay. Entonces llegó esto a Daniel y a sus amigos y oraron y vino la interpretación de aquel sueño. Entonces ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 31, ahí nos dice a nosotros cómo ya el Señor le ha dado esa sabiduría a Daniel. Dice en el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría, mira, esto es humildad, ¿no?, que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Óigalo bien, esto es importantísimo porque el Señor quiere que nosotros, hermanos, nosotros nos volvamos a Él, ¿sí? El Señor quiere que nosotros caminemos como Él quiere que nosotros caminemos, ¿sí? Y el Señor muestra, en los sueños muestra aún los propósitos, lo que Él quiere con nosotros. Nos da fichitas del rompecabezas nuestro de quiénes somos en Cristo Jesús y para qué es lo que el Señor nos ha llamado. En los sueños el Señor muchas veces da esas pistas, da esos sueños que nos dicen otro momentico acerca de lo que somos nosotros en Él y para qué nos ha llamado y la obra para la cual nosotros hemos de desarrollar. Entonces, Él dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh Rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
el Señor le da la interpretación a Daniel también, y es de los imperios, de los gobiernos. Y entonces Daniel le dice que la cabeza esta de oro fino es el reinado de él, el gobierno, el imperio de él, ¿sí? Y después le dice que los brazos y las platas es que vendrá otro imperio, vendrá otro, y después de él, y los medos y los persas. Por eso son los dos brazos, ¿sí? Por eso es el pecho, y los dos brazos es el imperio medo y persa. Y el otro es de su vientre, y también son, este es de plata. Su vientre y sus muslos es de bronce. Este es el imperio griego, y muestra todo lo que es la parte de la sexualidad. Y ellos, pues, es uno de los imperios más tremendos, y que se extendió sobre todo el mundo, hermano, hasta el día de hoy, ¿sí? La parte de lo que es los griegos. Y después dice que las piernas de hierro es el imperio romano, el cual se dividió, y muestra las dos partes de Asia y África. Entonces, esto es el imperio romano, que es de parte de hierro. Y dice, y la otra parte es de los pies, que es de parte de hierro y en parte de barro cocido, o sea, una mezcla, que ese es el gobierno de ahora. Y que después venía una piedra, sí, dice aquí, estamos mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, o sea, para este tiempo, y los desmenuzó. O sea que todos los imperios y todos los gobiernos caen, hermano, y este imperio, este gobierno de barro cocido con hierro, ese es el nuestro. Y están los 10 dedos, y todo ello es un significado bien tremendo, y es de estos últimos tiempos. O sea que la piedra que fue cortada, no con mano de hombre, esta piedra es el Señor Jesucristo. Esa piedra es el Señor Jesucristo. Entonces, el rey se enalteció, y el rey dijo, ¿quién como yo? Y toda esa cuestión. El rey adoró, por decirlo así, él exaltó a Daniel, y pues se glorió mucho de que él era ese imperio, y entonces se le subió el orgullo, se le subió la vanidad, se le fue subiendo todo. Y entonces el Señor le da otro sueño al rey Nabucodonosor, y que es un árbol, ¿sí? Y un árbol donde muchos animales vienen sobre esa sombra. También muestra los nidos que hacen en ese, y es un árbol muy grande, y su copa se ve por todo lado en el mundo, o sea, el reinado de él. Y entonces, pero él estaba muy enaltecido. Entonces el Señor le dice al rey Nabucodonosor que se cuide, ¿sí? Él le habla y dice, cuídate de enaltecerte, porque todo lo que tienes, todo eso yo te lo he dado, ¿sí? Y Daniel le decía, ten mucho cuidado, porque el árbol fue desmenuzado y fue como un animal. Y Daniel le dio toda la interpretación igualmente de ese sueño, y le dijo, tenga cuidado de no enaltecerse, sea humilde, ayuda a la gente, tal cosa, tal otra. Y lo podemos observar, hermanos, en el versículo 27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Óigalo bien, entonces le está dando el consejo, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos sueños, pero es para que nosotros actuemos y no nos suceda eso,
¿sí? Lo que estábamos hablando anteriormente, de reprender ese espíritu de muerte. Y hay muchos sueños donde viene el consejo para que no sucedan esas cosas. Entonces, asimismo, Daniel le está dando ese consejo. Y versículo 28 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el rey ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y como las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Tremendo esto, mis hermanos, porque el Señor le había dado ese consejo de que le había mostrado ese sueño, y ese sueño era para, como dice Job, ¿no? Job dice que es para que el hombre entienda. Dice en el versículo 16: entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Y entonces aquí el rey no hizo caso, y entonces le dijo: tu reino ha sido quitado, y de entre los hombres te arrojarán, y las bestias del campo serán tu habitación. Entonces pasaron los 7 tiempos, hermanos, y después de los 7 tiempos es cuando él empieza a dar gloria al Señor. Dice en el versículo 36: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza fue añadida. Pero mire lo que dice aquí: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto es muy tremendo, hermanos, porque fue de la forma como Nabucodonosor pudo glorificar al Señor. En el 34, cuando ya le es quitado todo eso, su forma de animal y todo ello, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé los ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Entonces esto, hermano, es muy tremendo, porque para esto muchas veces el Señor nos da unos sueños, nos da sueños para que nosotros nos levantemos de la situación en que estamos viviendo, hermanos, y para que nosotros podamos glorificar. Mire, hermano, que yo alguna vez estaba caminando, tendría por ahí unos 4 años en Cristo Jesús, o 5 años, y resulta que yo tuve un sueño. Yo tenía mucha situación en la iglesia, porque pues a mí me gustaba como mucho como el orden y todas esas cosas, y pues uno muchas veces critica las cosas que uno ve, y aún yo le manifestaba al pastor cosas. Y una vez tuve un sueño. Yo estaba soltero, y tuve el sueño que yo estaba casado, y entonces vivía en una casa muy bonita, y entonces venía un hermano en Cristo y venía a cobrarme una plata. Yo sabía que él venía a cobrarme una plata, a reclamarme algo que él me había dado una plata para comprar.
Y él iba a dar eso a la novia. Entonces a él me dio una plata para que yo le comprara un CD y para que le comprara una loción. Y entonces yo me había gastado esa plata y yo no tenía con qué pues entregarle el CD y entregarle la loción. Y entonces yo le decía a mi esposa, ay, ahí viene ese hermano, mira, ahí viene por ese CD, por esa loción, y yo no he comprado nada de eso. Salí y decirle algo, pero yo no voy a dar cara. Y ahí fue el sueño. Se terminó el sueño. Y yo empecé a orarle al Señor y a decirle, Señor, ¿qué significa ese sueño, Señor? Sé que es un sueño tuyo. ¿Qué significa ese sueño, Señor? Y el Señor me mostraba que el CD era la adoración y que yo estaba robando la adoración, y el perfume era el olor grato al Señor y que yo le estaba quitando ese olor grato. Entonces, de lo que en mí había de esa adoración y el olor grato, yo no lo estaba haciendo. Y entonces empecé a reflexionar sobre cómo uno podía quitar ese olor grato y cómo uno podía quitar la alabanza en la vida de uno. Y entonces entendí esas cosas y yo dije, uy, Señor, gracias. Gracias porque me haces entender que yo mismo puedo negarte a ti la adoración y el olor fragante a Cristo por mi comportamiento, por lo que estoy haciendo. Entonces, eso a mí me sirvió mucho, hermanos, de lo que el Señor me estaba mostrando, ¿sí? Otro día también me mostraba el Señor que yo salía de una casa, estaba en una casa y la casa estaba toda iluminada, y yo salía al patio de atrás. Y el patio de atrás, o sea, es como si la casa fuera un segundo piso y que no se le hubiera echado plancha al patio, y entonces estaba solamente en ladrillo hasta arriba. Y yo estaba caminando por esos ladrillos, o sea, por ese lugar de ese patio, pero por las hileras de ladrillos que estaban pegadas. Y hacia abajo era oscuro, y todo estaba oscuro. Y ese fue el sueño. Y me puse a orarle al Señor. Y entonces el Señor me dijo, mira cómo estás en los lugares que estás caminando. Mira que te has salido de la luz y mira por los caminos que estás caminando, y son caminos peligrosos que te puedes caer. Y bueno, y a devolverme de ese lugar por el que estaba caminando y volver a entrar a la casa a la luz. Entonces, hermanos, el Señor muchas veces a nosotros nos muestra las cosas para que nosotros corrijamos. Y ¿sabe una cosa? Muchas veces el Señor nos muestra y sabemos que estamos caminando mal, y Él nos da esas oportunidades de tener esos sueños de esa forma para que nosotros corrijamos nuestro camino, como lo dice Job. Y son sueños de Dios. Son sueños de Dios, son sueños nocturnos, son visiones nocturnas donde el Señor nos muestra estas cosas para que nosotros entendamos por el camino en que estamos caminando. Mis hermanos, hay otra forma donde esos sueños nos turban. Hay sueños que son del mismo enemigo y así nosotros le estamos mostrando. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esto de Satanás con respecto al Señor Jesús, que lo llevó a esos lugares, ¿sí? A mí me llama mucho la atención porque ¿cómo pudo suceder eso? ¿Cómo pudo hacer eso él, y más aún con el Mesías? Obviamente debemos de tener en cuenta que si nosotros miramos ahí en Lucas 4, donde estamos leyendo ahora, y el Señor, o sea, el Señor le dijo a él cuando lo llevó a ese monte muy alto y le mostró todos los reinos y su potestad y su gloria, y él le dijo que si postrado lo adorares, todo eso sería suyo. Y respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces se fue Satanás. Mire que en el versículo 9 dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. O sea, primero lo lleva a un monte alto. Después el Señor lo reprende, le dice: vete de mí, Satanás. No se va. Y después lo lleva al pináculo del templo. Entonces son cosas que nosotros debemos de entender, que el Señor Jesús estaba en una guerra, ¿sí? Estaba Él trabajando para rescatar lo que Adán y Eva le habían entregado a Satanás, y Satanás haciendo la obra para que Él cayera y quedara en sus manos, ¿sí? Bajo sus manos, entonces bajo su poderío. Entonces era una lucha, hermano, entre el representante de los hombres aquí en la tierra, que era el Señor Jesús, y Satanás, hermano. Entonces podemos entender, hermano, que era una guerra, hermano, de poder, ¿sí? Y del Señor rescatar todo lo de ello y juzgar a Satanás y a todo su séquito, ¿sí? Porque Él dice que en Colosenses nos habla que Él despojó a los principados y a las potestades en la cruz, hermano. Entonces, eso, y también dice que de juicio para que Satanás y todo su séquito fuese juzgado también. Entonces, es una obra que el Señor hizo y que esa autoridad y ese poder no lo da a nosotros. Pero entonces, el punto que les quiero mostrar es de que cómo el enemigo lo llevó a esos lugares, ¿sí? Entonces, en una tentación, hermano, y cómo estuvo él de firme, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y esta es la parte importante en la tentación, de ser lleno del Espíritu Santo, para uno poder resistir al maligno. Por eso el Señor entonces nos dice en Efesios 6:10, dice que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder resistir contra el día malo. Entonces, hermano, debemos entender esta parte, que el Señor, hermano, nos habla en los sueños y aún turba el espíritu, así como lo estábamos viendo en Daniel 1, Daniel 2, cuando Nabucodonosor tiene ese sueño y su espíritu es turbado, hermano, por lo que el sueño que había tenido y que no se recordaba. Entonces dice ahí, en Daniel 2, dice que se perturbó su espíritu. Dice que su espíritu estaba turbado. Entonces muchas veces nosotros podemos tener esa turbación en nuestro espíritu, pero todo es con un punto de hacernos ver en la condición que nosotros podamos estar caminando, ¿sí? Esta es la parte importante que el Señor nos habla, pero igualmente también nos muestra, así como José, que el Señor le mostró en 2 sueños, o sea, como decir, el sueño es seguro, es verdadero. Y quizás Jacob, no sé qué le pasaría a Jacob, pero no creyó en el sueño, porque él llevó siempre su luto por la muerte de José, entre comillas, que le dijeron los hijos. Pero en 2 estaba el sueño, porque tuvo el sueño y el papá mismo hasta le dio la interpretación y le dijo: o sea que tú vas a estar por encima de nosotros y nosotros nos vamos a postrar ante ti. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Sí? Y sus hermanos también entendieron los sueños con el trigo y con las estrellas y el sol y la luna. Ellos lo entendieron y José lo pudo entender también, y José lo guardó en su corazón. Y ese varón siempre se guardó en su corazón. Y ahí, cuando estaba de siervo de Potifar y que la mujer lo pretendía, ese varón se guardó porque él
creía en lo que el Señor le había hablado. Entonces a nosotros el Señor también nos muestra, hermano, nos muestra sueños, nos muestran visiones de lo que nosotros seremos en el futuro, hermanos. Y entonces de nosotros depende, hermanos, de nosotros mismos depende si esas cosas se cumplen o no se cumplen. Nabucodonosor hubiera podido, hermano, quitarse eso de estarse enalteciendo y de haberse guardado y recibir el consejo que Daniel le daba, pero este varón no lo hizo. O sea, es lo mismo que nosotros. El Señor nos da sueños a nosotros, nos da visiones, nos habla proféticamente, nos muestra en su palabra con la palabra rema, hermano. Pero muchas veces nosotros no entendemos, sino que nosotros no hacemos esa renovación de nuestra mente y nosotros seguimos caminando en pos de lo carnal nuestro. Entonces, ¿cómo se va a cumplir una palabra profética? Dígame, hermano, ¿cómo se va a cumplir una palabra profética cuando yo estoy andando en la carne? ¿Cómo se puede cumplir una palabra profética? ¿No le pasó a Israel? A Israel el Señor le dijo, los dispersaré si ustedes no cumplen mis mandamientos, no cumplen las cosas, los disperso. Y los dispersó. Y no hubo tierra para ellos, no hubo tierra. Hasta 1948, cuando Inglaterra y todo eso consultaron a las naciones a ver si le daban tierra a Israel. Pero estuvo mucho tiempo, hermano, mucho tiempo Israel estuvo en las naciones disperso. Y empezó el reloj a correr en 1948. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta, Israel ya ahorita es nación y estamos en los últimos tiempos. Y el Señor ha hablado de nosotros. Y el Señor ha dicho, somos una multitud de profetas para las naciones perdidas. Y entonces, ¿me estoy guardando para el Señor? ¿Me estoy santificando? ¿Me estoy purificando? ¿Estoy metido con el Señor? ¿Estoy escudriñando la palabra? ¿Estoy estudiando la palabra? ¿He empezado a dar de la palabra? ¿He empezado a adiestrarme en los dones que el Señor me ha dado? Hermano, necesitamos, porque el apóstol Pedro lo dice. El apóstol Pedro dice que nosotros seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, así como hay sueños de Dios, hermanos, así también hay sueños carnales y hay sueños, hermanos, de parte de Dios y de parte del maligno. Sí, sueños espirituales de parte del maligno, sueños espirituales de parte de Dios, como le estoy hablando de José, como el sueño que tuvo Jacob y que estaba recostado en una piedra y vio escalera hacia el cielo y ahí ungió esa piedra y colocó por nombre Betel, casa de Dios. Asimismo, hermanos, nosotros tenemos sueños de Dios. Y sé que ese sueño era de Dios, el que el Señor me mostraba cuando del CD y de la loción, y también de que había salido a ese patio y estaba caminando por esa pared construida. No tenía terraza ni nada, estaba caminando por esa pared y hacia allá precipicio y hacia allá a precipicio y estaba oscuro. Son sueños de Dios avisándonos, como son sueños de Dios también mostrándonos el futuro. Y es importante, hermano, que entendamos también los sueños carnales. Recuerdo un varón cuando estábamos nosotros en la cárcel dando la palabra y un varón me decía a mí que él era profeta y que él era evangelista. Le dije, qué bueno, hermano, qué bueno. Y entonces, él estaba muy deseoso de esposa. Y entonces me decía, me soñé con mi antigua mujer.
me soñé con la mujer que tenía en tal parte. ¿Cuál de ellas será? ¿Será esta mujer o será esta mujer? Y entonces empezó a tener sueños con personas, con mujeres. Y entonces él creía que no es esta la mujer, porque tuve un sueño con ella. Yo le dije, ¿sabe qué, hermano Aaron? Yo le pido un gran favor, como usted es un profeta de Dios, usted me lo ha dicho que usted es un profeta de Dios, entonces que el Señor le hable cuál es su esposa y no se deje guiar por sueños, porque usted está muy deseoso de mujer y entonces se sueña con una mujer, con la otra y con la otra y con la otra. Entonces, que el Señor le hable, como usted es profeta de Dios, que el Señor le hable y le manifieste cuál es su esposa. Y no se guíe por esos sueños porque usted está en mucho deseo. Entonces, en los sueños carnales, prima, ¿sí? Prima lo que es el deseo nuestro, ¿sí? Muchas veces hay sueños de las situaciones que han pasado en el día y entonces nos llevan a esos sueños, ¿sí? Las impresiones que hemos tenido en el día y nos pueden llevar a ese tipo de sueños. Y entonces ahí nosotros podemos mirar que muchas veces hasta uno dice, fregando, dice, uy, hermano, como que le cayó mal los frijoles, ¿sí? Pero uno puede entender sobre los sueños carnales. Por ejemplo, digámosle, cuando uno está haciendo una limpieza espiritual, hermano, en la vida de uno y en la parte sexual, y entonces uno puede tener muchos sueños sexuales, ¿sí? Y entonces, en esos sueños sexuales uno tiene que entender, hermano, si eso es parte del deseo sexual de uno, de esos sueños carnales y el deseo de uno, la fantasía de uno, la concupiscencia de uno, ¿sí? U otro es la parte espiritual del enemigo, ¿sí? Los espíritus incubos y sucubos. Entonces, eso lo vamos a estar hablando. Pero importante entonces que nosotros también podamos entender sobre los temores y los miedos que nosotros tenemos. Y entonces se pueden producir también esos sueños. Entonces, Zacarías capítulo 10, versículo 1 dice, pedid a Yahvé lluvia en la estación tardía. Yahvé hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos báculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Entonces, mire, hermano, cómo aquí el Señor habla acerca de que los terafines han dado vanos báculos y los adivinos han visto mentira. Entonces, aquí hay interferencia del enemigo también en estas cosas y por eso, hermano, es importante que nosotros podamos haber sido ministrados. Si nosotros en el mundo estuvimos en espiritismo o trabajando en espiritismo o visitando espiritistas también, ¿sí? Adivinos, eso es una puerta abierta, hermano, y eso necesita ser ministrado. En algún momento que uno haya sido un medium, en algún momento que aún en la yoga, en esta parte de la gnosis, de salir del cuerpo, de ir en cuerpo astral y todas esas cosas, es importantísimo la ministración, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos cerrar toda puerta y necesitamos sacar todo aquello que no es de parte de Dios y que puede en un momento dado estar interfiriendo en nuestras vidas. Recuerdo un profeta de Dios que estaba en el ministerio y resulta que él no había llegado a ser ministrado. Nunca había sido ministrado y liberado y, digámosle, renunciar a muchas andanzas en que andaba. Y él empezó a profetizar
Y esas profecías, las primeras profecías eran muy tremendas, hermano, porque todo eso se iba cumpliendo así. Y resulta que se le empezó a mezclar la profecía y se le empezó a manifestar un demonio. Y entonces yo le dije, varón, te pido un favor, que la profecía, lo que el Señor vaya a decir, haceme un favor y me lo decís antes, ¿sí? Para poder discernir qué es lo de parte de Dios y qué es lo que no es. Y porque muchas veces entre esa profecía puede venir una maldición para el pueblo, hermanos, y uno tiene que cuidar el rebaño. Entonces, después él solicitó la administración porque sí vio la necesidad de una administración. Entonces, hermanos, es importante que como este fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas es profético, es importante también igual la administración. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, y reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Que somos tus vasos, Señor, útiles en tus manos, Señor. Somos dones, Rey Santo, Señor, en tus manos, Rey, y que tú los colocas al servicio en tu casa, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, gracias. Gracias porque siempre nos tendremos que presentar, Señor, como dones tuyos, Rey Santo, Señor, como instrumentos en tus manos, Señor, y que tú los utilizarás, Señor, como bien te parezca, Rey. Señor, gracias porque nos llamaste, Señor, porque nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Rey, y nos diste obras para que caminemos en ellas, Señor, buenas obras, Rey. Señor, gracias, y manifiesta, Señor, tu gloria, tu poder, porque tuyo es el reino, Señor. Tuya es la alabanza, la adoración, la exaltación es para ti, Rey Santo, Señor, porque tú fuiste el que venció en la cruz, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.